Y bueno, hablando acerca de la situación del COVID-19, el viceministro de Hospitales indica la preocupación que tienen en el estado de la red hospitalaria del país que atiende casos de COVID-19. Desgraciadamente, el impacto proyectado es que acompañado de del crecimiento en el número de pacientes que serían hospitalizados por mes, vendría acompañado también, tristemente, por el fallecimiento de más compatriotas, porque sabemos que esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad que ya la vieron y una tasa de letalidad que está por arriba del 2.5%. Y esto quisiera yo transmitirle a la población, que tengamos en mente la importancia de cuidarnos, porque realmente es muy difícil en determinado momento alcanzar estos niveles o requerimientos para poder atender a tantos pacientes enfermos. Asimismo, las autoridades de salud indicaron que si la situación sigue como actualmente, en unos 47 días aproximadamente podríamos llegar a los 2 millones de casos positivos en el país. De aquí al 11 de octubre, de continuar este comportamiento asociado a la presencia de 5 variables de virus COVID en el país, hacen una mezcla tremenda y podemos llegar a tener de aquí al 11 de octubre hasta 2.627.047 casos. Esto es un incremento de 4 veces más respecto a la fecha del 23 de agosto. También tendríamos un incremento de defunciones hasta de 25.156 defunciones, es decir, 2 veces más que las reportadas al 23 de agosto. Todo porque tenemos hoy lo que dirían algunos, la tormenta perfecta. Todos los elementos presentes en el país para agudizar el impacto de la pandemia en Guatemala. Y es que el panorama no puede ser más desolador, Sandy. Cuando vemos esas cifras, esos números y esas proyecciones que de verdad son alarmantes, más de 2 millones de personas eventualmente infectadas, contagiadas por cualquiera de las variantes del COVID-19 y una media de aproximadamente hasta 25.000 personas fallecidas por esta enfermedad. Ahora, aquí la cuestión es la siguiente, es decir, ¿hay responsabilidad personal? Definitivamente que lo hay, pero también fuera de esta situación, ¿cómo está el manejo de la pandemia en sí en Guatemala? Es que estas son las dos cosas que tenemos que ver para tratar de solucionar, uno en lo personal y otro en lo funcional y administrativo por parte de las autoridades de salud, la situación y encaminar a Guatemala hacia un panorama diferente al que nos están mostrando. Totalmente, Julio. Mira, aquí hay responsabilidad de autoridad y responsabilidad de ciudadanos. La responsabilidad es compartida, Así Julio. es. Y nosotros tenemos que hacer lo que dentro de nuestras posibilidades está, como el hecho de cuidarnos, como el hecho de evitar aglomeraciones, la situación de utilizar mascarilla correctamente, desinfección constante de las manos, de zonas también en las cuales se tiene ese contacto. Entonces es importante poderla asumir. Y las autoridades también, el manejo que se dé entonces de la pandemia con el tema de la transparencia en los recursos, la adecuada atención que también se tenga. Pero mira, la verdad es de que sorprende e impacta que los representantes de los principales hospitales del país que están atendiendo la situación del COVID-19, pues estén preocupados. Eso de verdad alarma, Julio. Y es que, ¿cómo no estarlo, verdad, Sandy? Cuando vemos precisamente las distintas aristas de este problema social, ¿no? De esta situación que estamos analizando hoy como la pandemia en Guatemala. Número uno, el hecho de que ha venido a desnudar la debilidad de todo un sistema, otro más, ¿no? En este caso, el sistema de salud. Número dos, la reacción que haya podido tener este sistema rápida, pronta, ese plan de vacunación, ese plan de control, qué tanto se ha diseminado esta información que estamos hablando día con día, porque la podrán ver muchas personas acá en el área metropolitana, pero ¿y qué pasa en el interior de la República? Y número dos, y por el otro lado y en contraposición,
cuál ha sido esa disciplina o en todo caso indisciplina social que, sumado a estos factores en cuanto a la debilidad para la atención de la pandemia, pues definitivamente nos tienen así. Esta proyección da miedo, lo decían ahí literalmente, terrible. Por supuesto que es terrible la situación, estamos hablando de muertes probables de guatemaltecos y no pocas, y esto no sé si solo sea una media. Si es una media, esto puede inclusive subir, Sandy. Exactamente, podría ser más complicada la situación. Si seguimos así, no nos cuidamos, no tenemos entonces tomamos en cuenta las medidas básicas también para evitar los contagios, y de esta forma se podría complicar aún más. Imagínate, los 2 millones de contagios de COVID-19. ¿Esto qué representa entonces para la economía tanto del país como también para la economía familiar? Es que contagiarse COVID-19 también tiene sus repercusiones, no solo en la salud, sino en lo económico. Claro, en lo económico resulta ser al final una pequeña tragedia que se vuelve grande para esos núcleos familiares que ven definitivamente cómo, bueno, sus pocos recursos se tienen que gastar en esta situación. Más si no hay hospitales públicos que puedan tener el espacio para atenderlos. Ahí va la otra situación, y por eso decíamos que la responsabilidad, en la palabra que me gusta utilizar, es dicotómica. Por un lado, las autoridades de salud, por otro lado, la población. Si no están los espacios en los hospitales, si no estamos entregando esos kits de prevención en cuanto al tratamiento ambulatorio del COVID-19 en cantidad para que lo tengan todos los guatemaltecos, estén o no estén enfermos, aparte del tema de la vacunación, que también es otra cosa importante, si no se está informando de esta situación, de cómo prevenir además, o entregando y hasta regalando, ya llegó el momento de hacerlo, mascarillas para ver si a la fuerza los guatemaltecos también la utilizan, quienes no lo están haciendo, y por otro lado los guatemaltecos, algunos no toman sus medidas de prevención en la bioseguridad. Tenemos un caldo de cultivo perfecto, pero para un desastre realmente. Vamos con unos datos, Julio, ¿te parece? Me parece muy bien. Vamos a ver este tema de las proyecciones en datos, en números, ¿le parece? Bueno, ahí los va a tener usted en pantalla. Y es que pasa lo siguiente, la semana pasada, fíjese que acá en Guatemala por primera vez se superó la barrera de los 5,000 casos diarios. Estamos hablando, Sandy, un día que casi llegábamos a los 6,000 casos, el 18 y el 19 de agosto. Hoy, según la última actualización, nuevamente se rompe esta barrera, registrándose 5,226 casos registrados durante las últimas 24 horas. Nuevamente con una alta cifra de fallecidos, 63 fallecidos contabilizados en esta última actualización. Los datos siguen mostrando una grave alza de contagios que se han extendido durante las últimas semanas. Si a esto le sumamos el tema de 5 variantes, el tema de atravesar una pandemia, el tema de no contar pues con ese plan, con esos insumos, con esos hospitales, con ese personal, con todo lo que necesitamos en el sistema de salud, y de no contar también con la responsabilidad de grupos grandes de personas en todos lados que se reúnen, que hacen fiestas, que están aquí, que están allá, y que no hay un cuidado en lo particular, estamos encaminados a una situación que ojalá esto no llegue a pasar, pero yo me recuerdo, por ejemplo, de lo que sucedió en Ecuador, lo que sucedió en Brasil, lo que sucedía en India también con la variante Delta, que veíamos esa cantidad de muertes terribles. Mirábamos y nos sorprendíamos, y ahora pues ya tenemos casos, ¿no?, donde hemos tenido personas que han fallecido en la vía pública por COVID-19 también. Ojo que no había pasado. Exacto, entonces esto nos da a conocer el panorama que se encuentra actualmente, que tenemos en el país, y lo complicado entonces, imagínate, 2 millones de casos positivos, no, hombre, son los que se podrían dar. Es 4 veces más. En 3-4 meses, Sandy. Totalmente. Desde que se dio la pandemia hay un número de contagios que yo quisiera que pues tú nos pudieras dar esos datos, ¿te parece? Para que veamos entonces la magnitud de la situación que se está proyectando para 47 días. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Esto es lo que llamó la atención. Para 47 días. Ojo que entonces aquí, esto es un desastre, ¿no? En total se han registrado 450,000 al día de hoy, 150 casos por lo menos registrados, ¿no?, oficialmente, de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Ahora, de ellos, el Ministerio de Salud estima, y esto ya empieza a preocupar cuando te dicen estima, o sea, que tener certeza total, ¿no? 51,000 casos se encuentran activos. Nunca antes se habían tenido más de 50,000 casos activos estimados. Lastimosamente, esto representa una situación
que en números dice que hay 11.615 personas al día de hoy que han fallecido por COVID-19. La tasa de mortalidad muy alta, demasiado, 65.7% fallecidos por cada 100.000 habitantes y una letalidad también alta, altísima, 2.5%. Sandy, aquí la situación es, yo creo que un llamado de atención a las dos partes involucradas. Un llamado de atención, en primer lugar, a la ciudadanía. Y eso lo hacemos día con día, bueno, noche con noche aquí en A la Medida y a través de todo lo que pasa en TN23, siempre recordando las medidas de bioseguridad. Pero también el otro llamado de atención es a que las mismas autoridades de salud pongan un poquito más de empeño también para poder llegar a todo el país, para poder llegar a todos los guatemaltecos. Porque, ojo, los enfermos no están solo en el área metropolitana ni en los lugares donde están esos pocos hospitales COVID. Aquí hay que empezar a ampliar esta cobertura de manera rápida e inmediata. Y aquí el papel que van a jugar los alcaldes también va a ser importante, Correcto. Julio, porque aquí cuando hablamos de responsabilidad compartida, incluso entre autoridades está esta responsabilidad compartida. De acuerdo. Entonces los alcaldes tampoco pueden hacerse a un lado o dejar solamente esperar instrucciones del Ministerio de Salud o ver qué hace el Ministerio de Salud. No, ellos también tienen que tomar la batuta de esta situación porque son las autoridades locales y tienen que ir gestionando incluso, Julio. Si no han tenido la posibilidad entonces del traslado de vacunas, ver la forma en la que se les haga, porque hay lugares donde de verdad no se ha avanzado mucho con la vacunación. Ahí está la situación y tú tienes razón. Entonces aquí empezamos a encontrar a otros actores importantes que pueden ser exógenos a esta situación, pero que lo importante es volverlos endógenos, que estén dentro del mismo. A ver, ya dijimos, autoridades de salud definitivamente con una gran responsabilidad y por favor a poner más empeño, ciudadanos guatemaltecos a cuidarnos más y también por favor a poner más empeño, pero los 340 alcaldes del país tienen también esa responsabilidad. Yo te diría que también los gobernadores, yo te diría que también las mismas iglesias, hay muchos actores de la sociedad civil organizada que pueden representar precisamente ese eje de cambio en cuanto a lo que tenemos que hacer para que nos empecemos a cuidar. Muy importante entonces que se puedan ampliar pues las medidas, que se puedan ampliar las acciones y que de verdad exista más fibra, más viveza por parte de autoridades locales para que también se pueda ir apoyando a las autoridades de salud. Tomen medidas. Totalmente. Tomen medidas. Y por supuesto que la población sea consciente, sea responsable y asuma su rol dentro de esta pandemia. Me parece bien. Concluimos con eso, si a ustedes les parecen, fuera de esperar lo otro que también hay que hacerlo, esperemos que nosotros en lo individual, a partir de este momento y en este caso el día de mañana, pues cuando usted salga de su casa, tome las medidas correspondientes para cuidarse usted, cuidar a su núcleo familiar y de esa manera que todos nos cuidemos, hasta sin quererlo, pues cuidándonos simple y sencillamente a nosotros. Así es, concluimos entonces este tema. Hay que crear conciencia sobre la importancia que es tomar las cosas en serio y no pensar que la pandemia es un chiste, que la pandemia no existe, porque aquí vemos entonces las complicaciones que se están dando. Vamos a regresar hablando acerca de otra situación que también preocupa y es lo que ocurre en la frontera de El Ceibo. La situación migratoria también está complicada, Julio. Vaya si no. Urgen medidas. Urgen medidas porque no solo nos puede llover sobre mojado con situaciones como estas. ¿Cuáles? Ahorita se las decimos. Solo permítanos regresar en un instante porque somos A la Medida.